Amén. Que el Señor os bendiga. Amén. Bien, saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. La verdad que es una alegría siempre compartir cultos con ustedes. Amén. La verdad que uno lo siente como en casa. Yo no me siento extranjero aquí, me siento como en casa. Amén. Con la confianza que mandan los hermanos, y yo soy una persona que si me dan la confianza yo me la tomo. Estoy muy a gusto aquí. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. La verdad que Dios bendiga a todos que se esfuerzan, y también a mi tía Rosa. Amén. Y ahora somos compañeros musicales yo y ella. Amén. Que la bendiga por el esfuerzo que hacen. Amén. Y la verdad que cuando una persona se exhibe ella sola, está mal, pero cuando una persona da testimonio de otro, entonces es aprobado. Gloria. Aunque ella no me lo ha contado a nadie, mi primo Saúl nos lo contó a mí y a mi primo Changar, que es desde que está aquí en el coro, está todos los días ensayando. Aleluya. Por el esfuerzo. Amén. Amén, y a todos ustedes. Yo esperaba que viniera también mi cuñado, no sé qué ha pasado, pero la verdad que yo quería felicitarle. Que cumpla muchos más, creo que los cumple ayer 2 años. Amén. Y la verdad que es algo bueno, poder tener confianza y saber que es bueno cuando viene Cristo romper las barreras, no romper las barreras que tengamos en la carne, sino subirlas a un grado superior. Porque cuando venimos a Cristo no somos ni cuñados, ni hijos, ni padres, somos todos hermanos. Amén. Amén. Bien, y quería compartir mi alegría pública sobre el padre de mi cuñado. Ustedes lo conocen por el Yeyes, él se llama José. Ustedes saben que tuvo una operación muy complicada del pulmón. La verdad que gracias a Dios ha tenido éxito. Amén. Y la cuestión es que ese hombre no dijo nada a sus hijos, pero hizo una promesa al Señor. Y esto lo cuento con libertad, aunque no le haya pedido permiso a mi cuñado. Tengo libertad con él y la confianza de contarlo, porque es algo palabra del Señor. Amén. Pues él no dijo absolutamente nada y hizo un acuerdo con el Señor y dijo, si sale todo bien, yo entregaré mi vida aquí. Gloria. Y la cuestión es que el otro día en el culto que tiene allá abajo, donde va mi cuñado y su madre, él fue donde el pastor y dijo, pon las manos sobre mí porque quiero aceptar a Cristo. Amén. Y ese hombre se ha entregado a él. Amén. La verdad que es una cosa maravillosa y nosotros nos alegramos de que haya aceptado al Señor. Amén. Así que yo les pido que oren por ese hombre para que Dios lo llene de bendiciones y que esa sinceridad que ha tenido y esa valentía de entregarse al Señor, Amén. que Dios la bendiga y multiplique sus frutos. Amén. Amén. Bien, pues vamos ya a entrar al mensaje. Nos ponemos de pie todo el que pueda. Leeremos en Hechos, capítulo 9, verso 26, en adelante. Mientras lo buscan los hermanos, saludo para aprovecho y saludo a los hermanos del sello y a los hermanos de YouTube. Vamos a ver. Amén. Vamos a hablar un poquito de la valentía. Vamos a leer en Hechos, capítulo 9, verso 26. Y dice así. Cuando llegó a Jerusalén, este es Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron al Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, Amén. y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Amén. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, Gloria a tu por nombre. poder estar aquí, Dios mío, Señor, adorando tu nombre, Señor, Dios mío. ¿Qué sería nuestra vida sin ti, Señor? Sabiendo, Dios mío, Señor, que tú solucionas todos nuestros problemas, Padre. Sabiendo, Dios mío, que tú nos amas, Dios mío, Señor, de tal modo que te entregaste en la cruz del Calvario, Dios mío, y no escatimaste ni una gota de tu sangre, Señor, Dios mío. Aleluya. Que donde, Dios mío, Señor, no nos entienden los hombres, Dios mío, ni a los más cercanos, Dios mío, tú nos entiendes. Y aun viendo, Dios mío, la causa, Dios mío, Señor, y aun siendo culpables delante de ti, Dios mío, tú nos amas.
Y nos corrige, Dios mío, nos llevas por tu camino, Dios mío. ¿Qué más podemos pedir, Señor, Dios mío? Yo te quiero pedir, Dios mío, en este día, Padre, que tú añadas bendiciones al mensaje, Padre. Que reprenda, Dios mío, mis nervios, Dios mío, Padre Santo, Señor. Que los apartes a un lado, Señor. Y que seas todo en tu pueblo, Padre. Aquí hay un pueblo con hambre, Dios mío, que necesita ser bendecido, Dios mío, Señor. Y los hombres solamente podemos abrir, Dios mío, Señor, el libro físicamente, Padre. Pero tú, Dios mío, eres el que puede abrir la revelación y la palabra directa, Dios mío, para los corazones de tu pueblo, Padre. Así que dejamos todo en tus manos, Padre, sabiendo que son las mejores manos en las cuales nos podemos encomendar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, tomamos asiento. Bien, ya nos disculparán a mí y al hermano, que hayamos venido un poquito tarde, pero hemos venido lo antes posible. Ha sido un pequeño imprevisto, pero bueno, no hay nada que pueda impedir la bendición del Señor. Y Dios pensó de antemano que en este día nos íbamos a gozar. Amén. Y aquí estamos, así que vamos a empezar. A lo más importante, luego tenemos tiempo para saludarnos y es la palabra. Amén. Aleluya. Vale, vamos a hablar de la valentía. Amén. ¿Amén? Hemos visto cómo Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y hablaba de tal modo que lo querían matar. Amén. Ahora, qué valiente puede ser un hombre en las manos del Señor. Amén. Ahora esa valentía no la da la carne, o que un hombre sea muy valiente y que sea muy echado para adelante. Y perdónenme la palabra vulgar. Amén. Ese valor lo puede dar solamente el Espíritu Santo. Amén. ¿Amén? Porque una persona que no tenga el Espíritu Santo, hoy puede ser valiente, mañana ser un cobarde. Amén. Pero vamos a ver la valentía que da el Espíritu Santo. Porque miren, Elías, como bien predicó el otro día el hermano David, que Dios lo bendiga mucho, Amén. y también el hermano Emilio, que también Amén, amén. vimos cómo Elías, ungido por el Espíritu del Señor, cuando venía sobre él, era tan valiente que se podía poner delante de 400 profetas de Baal y 450 de Asera Amén. y prevalecer y no callarse. Amén. Y sin embargo, porque una mujer dijo, vive Jehová y mañanas y la cabeza de Elías no estará hoy colgada. Amén. Que era Jezabel. Pues por el temor de una mujer se tuvo que ir corriendo debajo de un enebro. ¿Por qué? Porque la unción y venía. Amén. Amén. Por eso es que a nosotros nos conviene, y sobre todo a los predicadores, que la unción del Espíritu Santo permanezca. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que dijo el mensajero del último tiempo. Está muy bien que Dios utilice de don, pero dice, yo no quiero que Dios utilice de mi don. Amén. Yo quiero que Dios utilice de mí. Amén. Pero es algo muy distinto. Y la verdad que yo eso no lo entendí hasta que por fin lo comprendí. Amén. Amén. El don es dado sin arrepentimiento y Dios lo puede utilizar. Pero si uno lleva una vida hipócrita Amén. y echa fuera a Cristo de su corazón, después ese hombre pasará cuentas. Amén. ¿Por qué se cree que hay tanto engaño en el mundo del Evangelio? Porque los dones son correctos de parte de Dios, porque Dios no da un don y lo quita, Dios lo da. Amén. En Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya. El problema es que detrás de los dones, aunque sean de Dios, tiene que haber una voz de cambio. Amén. Y esa voz tiene que ser la voz correcta de la verdad. Amén. Ahora, esa voz de verdad no puede permanecer si no hay un corazón sincero Amén. que tenga al Señor y al Espíritu Santo en su corazón. Amén. Amén. Por eso es que nos conviene. Y el mensajero dijo, otra cosa también dijo, cuando una persona conoce al Señor y ha aceptado a Cristo, tiene que ir corriendo a recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, corre el peligro de coger el espíritu de su pastor o de otro. Amén. ¿Amén? Amén. Por eso es que a nosotros conviene recibir el Espíritu Santo. Pero bien, no voy voy a llevar una línea recta, directa, y no voy a abrir más campo. Estamos hablando de la valentía que da el Espíritu Santo. Amén. Yendo un poquito más atrás de este episodio que hemos hablado de Pablo, vemos como en los Hechos de los Apóstoles, cuando empiezan, tenían temor y estaban escondidos en un aposento alto. Y eran en número como 120. Y tenían temor y estaban escondidos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ese temor se fue. Amén. Y salieron de ese aposento. Amén. Salieron de ese temor. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hicieron? Hablando en lenguas, en todos los idiomas, para que la gente pudiera entender el Espíritu. Amén. Hablando las maravillas de Dios. Aleluya. Y entonces allí Pedro no tuvo temor y predicó el mensaje. Desde el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2. Amén. Y ayer fue cuando abrió las puertas del reino de los cielos. Amén. Amén. El Espíritu
través de él, porque ningún hombre puede hacer nada. ¿Cuánto lo entienden? Amén. ¿Amén? Es siempre el Espíritu Santo, como dijimos el otro día, cogiendo distintas pieles. Así como nosotros tenemos distintos vestidos, ¿amén? Dios tenía un vestido llamado Pedro, otro Pablo, otro Juan, Amén. y así con cada uno de ustedes. Amén. ¿Amén? Amén. Por eso usted tiene que tener al Señor en el corazón. Amén. Y vimos cómo, o mejor dicho, cuando leemos, vemos cómo esos hombres, cuando recibieron el Espíritu Santo, se quitaron el temor. Amén. De tal modo que cuando hacían un milagro como el cojo de la hermosa, le dijeron, no prediquéis más en el nombre de Jesús. Y dijeron, en ningún nombre somos salvos. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Los metían presos y no tenían temor. Daban gracias por padecer por causa de Dios. Amén. Los azotaban, no tenían temor porque sabían en quién habían creído. Amén. Y vemos en el Hechos, capítulo 4, verso 23, que hay algo que los creyentes piden. Después de cuando Pedro y Juan estuvieron ante el concilio, pedían confianza y valor. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo no es solamente recibirlo, sino no pagarlo. Amén. Amén. Como cuando Jesús estaba en la barca. Jesús verdaderamente estaba en la barca. ¿Es cierto? Amén. Pero estaba dormido. Amén. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Despertarlo. Amén. Ahora, muchas veces cuando un creyente que tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿por qué no siento esta bendición? No es que el Señor se haya apartado de ti, sino que uno lo tiene escrito apagado, lo tiene encendido, no lo tiene encendido, lo tiene dormido. Amén. Y nosotros tenemos que encenderlo. Amén. ¿Cómo? Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Orar, no apaguéis el espíritu, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Amén. No dar más por bien. Amén. Cuando se despide de los tesalonicenses. Amén. Una vida consagrada y dedicada. Por eso, creyente que me estás escuchando, no creas que Dios te ha dejado, no creas que Dios te ha abandonado. Muchas veces nosotros hacemos que el Espíritu Santo se apague por nuestra dejadez. Amén. Pero Dios sigue estando allí, solamente hace falta despertarlo. Amén. Y por eso dice que los creyentes pedían confianza y valor. Es simple, es un sustento, es un suministro, es un caminar día a día. Amén. Y dice, puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. O sea, que no predicaron de la verdad. ¿Y cuántas veces ha pasado eso a los verdaderos predicadores? Que les han dicho, bueno, de esto predica, pero de esto no lo prediques porque esto no está bien. Amén. Amén. Está bien lo que está escrito en la palabra. Y lo que está aprobado por Dios está bien hablado. ¿Eh? Amén. Y lo que no esté, por muy mal o por muy bien que le parezcan a los hombres, no podemos predicar otra cosa, sino lo que está puesto en la verdad. Como dijo el hermano Diego. ¿Para qué? Para ser mensajeros de Dios. Amén. Y el único bien que podemos hacer es predicar la palabra que está escrita en la Biblia. Amén. No podemos predicar otra cosa. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Amén. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amén. 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 Qué pena, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Qué pena es esa, amén. Que haya muchas reuniones, digamos por ejemplo, como grandes conciertos del mundo, donde se escucha música que no es correcta, e incluso llenan estadios de fútbol pensando en cosas malas. Ahora, ¿cuál es el pensar del cristiano? El pensar tiene que ser Jesucristo. Amén. Amén. El pensar tiene que ser en la palabra. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de noche y de día. Ese tiene que ser nuestro pensar. Amén. Aleluya. Bueno, ahora que han venido mi cuñado y mi hermana Rebeca, que el Señor os bendiga mucho. Ya te he felicitado el cumpleaños antes de venir y me he tomado la confianza de contar el testimonio de tu padre. Amén. Además, nunca se llega tarde porque en el tiempo de Dios nunca se llega tarde. Y si ustedes han venido para recibir bendición, Dios los bendiga. Amén. Bien, estamos hablando de confianza y valor. Es lo que necesita la iglesia. Amén. Y el valor que da el Espíritu Santo y no el hombre. Pero miren qué oración más inspirada. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido.
oportunidad tuvieron los sacerdotes, los fariseos, Poncio Pilato, Herodes, para recibir al Mesías y en lugar de ellos se pusieron de acuerdo para crucificarlo? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se amotinaron, amén, pensando en cosas vanas. Amén. Cuando uno piensa cosas vanas que están en contra de la palabra, amén, están haciendo unas reuniones similares a estas. Aleluya. Por eso nos conviene a nosotros que nuestro pensar sea la palabra. Amén. ¿Cuál es la voluntad agradable del Señor? Amén. Y de qué manera poder aceptar a Cristo en nuestros corazones. Amén. Gloria. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo, no hay nada que escape al servicio, a las cosas de Dios, hermanos. Amén. No hay nada que nos escape. Todo redunda a favor. Amén. Por eso dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Gloria. E incluso lo malo, sí. Porque dice todas las cosas, no exceptúa nada. Amén. Porque el que ama a Dios lo malo, a ver, cuando uno tiene mala experiencia o una mala lección, aprende de ello. Amén. La hace acercarse más al Señor, amén. Amén. Le hace humillarse más. El que no ama al Señor, no. Amén. De tal modo que dice Pablo, inspirado en 2 de Corintios, ya al último, al final, dice: el que no amará al Señor Jesucristo será anatema. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo, amén. Amén. Ahora nosotros no queremos ser anatema. Cierto. La diferencia entre aceptar por aceptar a Cristo es en ser bendito de Dios o maldito por Dios. Amén. No hay un camino intermedio. ¿Ven, hermanos? Pero qué gozo, que Cristo no viene a condenar. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo se salva por él. Amén. ¿Ven? Por eso todos quieren que procedan al arrepentimiento. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos, porque miren, después de haber crucificado a Cristo, después amenazaron a los discípulos. Pero los discípulos no dijeron: bueno, pues como nos han amenazado, nos han prohibido abrir la iglesia, nos han prohibido predicar la doctrina, nos callamos, nos quedamos en nuestra habitación o en nuestras casas y oramos y hablamos entre nosotros. Ellos no pidieron eso. Amén. Amén. Qué pena, y yo lo digo ahora, en el siglo XXI, a los predicadores del día, y el que no esté en esta situación, que Dios lo bendiga mucho. Pero qué pena que a la primera vez nos acobardamos. Amén. Nos prohíben ir a un sitio normal y sentimos al Señor ir a predicar, o es que no nos dejan, no nos sienta mal, o igual no ofenda a nadie. Si está mandando por Dios, que ofenda, que no ofenda. Amén. Amén. Usted va de parte del Señor. Amén. Amén. Si usted va por su propia parte o porque ha sido algo razonable, pues está bien que incluso la gente le frene. Pero si va en el nombre del Señor y va inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué no pide confianza y valor? Amén. 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 Muchas veces los predicadores nos metemos en terrenos peligrosos. Amén. Nos metemos en terrenos de espíritus. Nos metemos en terrenos en contra de ideas de hombres muy elaboradas. Pero el Señor ha mandado a sus hijos para eso, para predicar la verdad. Aleluya. Amén. Amén. Porque Dios no se compromete ni con un hombre grande ni pequeño, ni con usted ni con el de fuera. Amén. Amén. Él se compromete con su palabra. Amén. Por eso es que pidieron estas cosas. Amén. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo, de nuevo, hablen tu palabra. Con todo de nuevo, amén. Con todo interés, amén. Hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. El único nombre en el cual se pueden hacer estas cosas. Gloria. Amén. Ahora miren, nosotros tenemos la palabra. Nosotros no seguimos señales. Las señales siguen a los que creen. Amén. Amén. Eso es lo que dice en la comisión que dijo Jesús en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque yo creo en sanidad. Amén. Yo creo en salvación. Yo creo en milagros. Amén. Y si Dios ve esa fe, esas cosas tienen que seguirme. Amén. Aleluya. No solamente a mí, a cada creyente. Porque eso no es solamente para el pastor o para los hombres. Es que se refiere a los discípulos y a los hombres. No, dice es para los que creen. Amén. Y esas señales siguen. Amén. Amén. O sea que eso es para todo público. Hombre, mujer, niño, anciano. Amén. Porque la promesa es para todos. Amén. Ahora, eso no quiere decir que una mujer pueda ministrar o todas estas cosas. Amén. Hay un orden. Amén. Aleluya. Pero las señales siguen los que creen. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres han puesto de rodillas y han visto milagros y oraciones contestadas? Amén. A través de su consagración. Amén. Amén. Por eso les digo que esas señales siguen a los que creen. ¿Usted cree? Amén. Tiene que seguir esas señales. Amén. Sabiendo que nosotros seguimos a la palabra. Amén. Amén. Primeramente la palabra y el Espíritu Santo, que es lo mismo. Mis palabras son espíritu y son vida.
después el creyente y después las señales. Amén. Amén. La gente muchas veces pone las señales primero, después el creyente y después a Dios como si lo pudiera pasear. Amén. Y perdonen que sea bruto, amén. Pero el Espíritu Santo, y perdonen la brutalidad, no es una mascota ni un perrito. Bueno, el Espíritu Santo voy a cualquier lado y me acompaña. Voy a un sitio que es pecaminoso y me acompaña y me protege. Pero, perdonen un segundo. Lo único que puede hacer el Espíritu Santo cuando uno está en terreno del diablo, en terreno mundano, en terreno pecaminoso, es que el Espíritu Santo lo saque de allí. Amén. Amén. El Espíritu Santo no es una mascota que va a su servicio. Amén. El Espíritu Santo lo guía. Él es el guía. Amén. Amén. Que lo guía por el camino. Amén. Y lo lleva a la presencia de Cristo. Amén. Por eso es que lo que le da valor a una persona cuando recibe el Espíritu Santo es saber que aquel que le guía sabe el camino. Amén. Que aquel que le guía, Señor, yo no sé nada, no tengo dinero, en tu nombre voy a ir. Amén. Amén. Yo tengo temor porque hay gente que me ha dicho que si me ve me matará, pero tú puedes hacer que tú puedes poner en sus corazones misericordia, Amén. verdad, y hacer que se lo den. Amén. Y que tu palabra se predique. Amén. Es fe en él. Amén. Y que esa fe sea contestada. No solamente que uno tenga fe, es que Dios lo dé por bueno. Amén. Aleluya. Y la única manera que Dios pueda probar esa fe es que uno tenga una actitud humilde y que lo pida confianza y valor. Amén. Y dice, cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Qué gozo! Ojalá tiemble la iglesia cada vez que nos reunamos. Amén. Amén. Pero no una señal ficticia, sino un temblor de verdad de tanta presencia que hay. Aleluya. Amén. Y hablaban con denuedo. No, perdón. Y cuando vieron orado el lugar en que fueron congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Amén. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo, habla su palabra. Amén. Amén. No se queda solamente en señales, habla su palabra. Amén. Amén. Por eso es que pidieron esa confianza y ese valor. No solamente decir, bueno, es que Señor nos han perseguido, danos una manera más fácil, más educada para poder hablar, danos un intelecto para saber meter esta doctrina y que la puedan entender. No dijeron eso, amén. Dijeron, danos confianza y valor para poder hablar. Amén. Y contra más rechaza haya del enemigo, más valentía. Amén. Amén. Es lo que pedía la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuántos tienen esa valentía? Amén. 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 Dios la tiene que dar. Si Dios la dio aquí en la iglesia primitiva y usted tiene la misma fe que ellos, y la misma doctrina, y la misma palabra, y el mismo pensar, y el mismo sentir, Dios se lo tiene que dar. Amén. Amén. Gloria. ¿Cuántos se sienten identificados con los creyentes primitivos? Amén. Amén. Pues Dios tiene que hacer lo mismo con usted. Amén. Amén. Ahora, esa confianza y esa petición de confianza y valor no solamente se quedó en una petición. Vemos cómo después hablaron la palabra del Señor. Vemos después cómo hablaron tanto la palabra del Señor y Dios bendijo tanto su propia empresa, que es su palabra, es su reino. Amén. Que predicaban tanto los apóstoles y estaban tanto en la faena de la predicación que no podían servir a las mesas y a los hermanos y predicar a la vez. Y dijo, no podemos estar descuidando la palabra de Dios para servir las mesas. De tanta faena que tenían. Amén. En la Biblia dice, la mesa es mucha y los obreros son pocos. Gloria. Por lo tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Amén. Y qué pena que las iglesias, en vez de pedir por obreros, cortan ministerios. Y solamente mando yo, y aquí estoy yo, y aquí estoy corto yo, y no hay más. Amén. Cuando la Biblia dice que pidamos obreros a mies, amén, porque es mucho. Y eso es lo que le pasó a los apóstoles, amén. ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuánta gente hay en este pueblo? ¿Cuánta gente hay en la ciudad de Zaragoza? ¿Cuánta gente hay en Aragón? ¿Cuánta gente hay en España? Amén. Amén. Bueno, es que Dios me tiene que abrir puertas, es cierto, porque cuando Dios tiene que abrir puertas para que uno evangelice, amén. Amén. Pero más bien uno tiene que recibir el Espíritu Santo y ser enviado. Amén. Amén. Ahora, ¿qué clase de gente? Bueno, a este que me parece bien, a este que es primo mío, que es familia mía, amén. Pero la Biblia dice que predicar el Evangelio a toda la criatura. Amén. Al incrédulo, al ateo, al musulmán, al judío, al denominacional, al que parece que nunca va a aceptar el Evangelio, tú tienes que predicarle por fe, porque tú no das el convertimiento que lo da el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Si tuviéramos ese concepto, las cosas mejorarían. Amén. Amén. Nos pasaría como a los apóstoles. Amén. Y después de que nombraron a los diáconos, no nombraron a cualquier persona. Y quiero que sepan que los diáconos fue un cargo humano. Amén. Porque los diáconos eran para servir las mesas. Amén. Pero no fueron cualquiera, eran personas que tenían buen testimonio y eran gente llena del Espíritu Santo. Amén. Por eso, a gente que ponga cargos en la iglesia, tiene que ser gente cristiana de buen testimonio. Amén.
Amén. incluso para pasar la ofrenda. Aleluya. Amén. La iglesia tiene que estar santificada. Amén. Amén. Pues bien, esos diáconos que simplemente estaban para servir las mesas y atender a los santos, hubo uno de ellos, llamado Esteban, que tenía un espíritu de fe y de sabiduría. De tal modo que ni siquiera los pastores que entendían de las otras iglesias, dice, podían resistir su sabiduría. Y demostraba que Jesús era el Cristo. Amén. Y después cogieron a los testigos para acusarle y lo pusieron ante un concilio, es decir, una reunión. Ahora, Esteban era un hombre joven. Ustedes saben el miedo que da y lo que impone humanamente. Que le hagan a uno una reunión estando en contra de él, con personas ancianas, con personas que ya estaban bien instruidas, con personas que tenían categoría. Un simple joven rodeado de un montón de gente instruida. Amén. Que les tenían respeto ya no solamente como predicadores, sino como personas. Para que ustedes lo entiendan, si fuera adaptándolo al pueblo gitano, amén, eran como si fueran gitanos viejos que distinguían y que eran personas de profeta. Y perdón que lo diga así con confianza. Amén. Estos judíos eran de esta categoría, para que ustedes lo entiendan. Un hombre joven normalmente lo único que podía hacer sería echarse a llorar y decir, perdóneme, creo que quiero ofenderles, porque supone. Pero es que era un hombre, no era un hombre joven cualquiera, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando le vieron el rostro, tenía tanta santidad y tanta belleza espiritual, no física, sino espiritual, que dice que le vieron el rostro como si fuera un ángel. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ya le dieron la oportunidad de defenderse y decir, ¿qué tienes que decir conforme a esto? Háblanos. Porque ustedes saben que en un concilio y una reunión tienen que escuchar la palabra contraria. Eso es ley, amén. Amén. Y si ustedes ven la predicación de Esteban en Hechos, capítulo 7, yo creo que es la mejor predicación que hay en la Biblia. Amén. Amén. Y cuando ya estuvo inspirado por el Espíritu Santo que habló desde los principios, y bajando hasta los patriarcas, hasta Moisés, hasta los jueces y demás, hasta los reyes. Amén. Amén. Después nos dijo, bueno, pues entonces nosotros creemos que esto fue así. Dijo, y circuncisos de corazón y de oído, y duros de cerviz. Amén. Amén. Y haced lo mismo que hicieron vuestros padres, resistiendo al Espíritu Santo día a día. Amén. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué valentía tuvo ese joven? Amén. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Da hombres valientes. Amén. No, como dice el mensajero, no hombres afeminados, que tienen miedo de decir la verdad y porque solamente quieren que la iglesia esté llena. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ojalá Dios la iglesia se llene. Amén. Porque es el propósito de una iglesia. Amén. Amén. Pero si tengo que elegir entre llenar la iglesia o falsear la verdad, prefiero predicar la verdad y Amén. Amén. Y quedar mal con los hombres. Amén. Porque miren, la palabra ni es mía, ni es de los ancianos, Amén. ni es de cualquiera. La palabra es de Dios. Amén. Amén. Y prefiero quedar mal aquí con los hombres que después estar mal allí en el juicio con Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Ustedes saben que es un peligro de muerte que un predicador falsee la palabra, Amén. sabiendo que es verdad. Amén. Simplemente por dar a las personas. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. por eso dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar. Amén. Amén. Ser honestos y humildes delante del Señor. Amén. Pero miren, cuando después ya no pudieron resistir a la verdad de Esteban, este joven tan valiente, rechinaron los dientes y lo sacaron al pueblo afuera para apedrearlo. Amén. Ahora, este joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, que dijo esa verdad, de tal manera que manifestó a los sabios y a los eruditos de su tiempo, que rechinaban los dientes, después no dijo, Dios mío, Señor, págales conforme a las obras que han hecho. Porque Dios lo habría hecho, porque la Biblia dice que le perdonáis a los hombres vuestras ofensas, el Padre los perdonará, pero al que no los perdones, Dios no te tendrá en cuenta. Amén, porque los hijos de Dios, amén, son como la niña de sus ojos. Amén, y dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis siervos los profetas. Amén. Y el que me hace un bien, y el que recibe un pequeño por cuanto es mío, dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. O sea que el que se mete contra un cristiano, dice, no solamente lo hace, Aleluya. lo mismo, amén. Pero miren qué espíritu tan bueno de verdad y de amor. El Espíritu Amén. Santo no solamente da valentía y verdad, da valentía, verdad y amor. Amén. Porque cuando le estaban apedreando, amén, él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y dicho Amén. esto, durmió. Amén. Amén. Qué gozo que el Espíritu Santo de estas cosas. Amén. Amén. Da verdad, valentía y amor. Aleluya.
Después este hombre llamado Saulo, que también era joven, Amén. cuando se levantó en contra de la iglesia, para perseguir a los que predicaban del nombre de Jesús, él hizo bastante persecución y asoló la iglesia de Dios, como dice Pablo en su propio testimonio. Ahora, no dice en ningún lado de la Biblia que fuera un asesino ni que matara a nadie. Cuando la Biblia dice, los predicadores dicen, Pablo era un asesino, yo no he encontrado en ningún sitio de la Biblia que diga que fuera asesino. Dijo que asoló la iglesia de Dios, que persiguió a muchos, los metió a la cárcel y a muchos les hizo blasfemar del nombre. Amén. ¿Veis? De todas maneras, también hacer blasfemar del nombre a una persona y ser de tropiezo de esa manera no es decir matar a una persona física o hacer eso. Pero no dice la Biblia que fuera un asesino ni mató a nadie. Eso quiero que quede claro. Amén. Amén. Pero miren, ese hombre, respirando asechanzas contra la iglesia, iba de camino a Damasco y se encontró con una luz que lo tiró por tierra. Amén. Y lo tiró en el camino. Y no solamente vio una luz, escuchó una voz. Amén. Amén. Cuando uno recibe una señal y piensa que es de parte de Dios, miren la voz. Amén. Porque Satanás también hace señales y se Aleluya. viene como ángel de luz, Aleluya. pero su voz está errada. Su voz Amén. está en contra de la palabra. Amén. Pero qué voz el testimonio de Pablo. Todo estaba correcto, todo cuadraba. Recibió la señal y le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ven? Amén. Estaba persiguiendo a la iglesia, no perseguía a Jesús. Amén. Pero perseguía a los que tenían su espíritu. Amén. Amén. Y dice, de una cosa te da cosas, coges contra el aguijón. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ven, ya lo reconoció como Señor. Amén. Sabía que el que habitaba en esa luz era el Señor. Amén. Y solamente llamaban al Señor para adoración, era a Dios. Amén. Amén. Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Amén. Y después él se humilló, se arrepintió, se convirtió, se bautizó. Y dice que después de que fue bautizado en Damasco, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo podía ser? Si a la gente de la sinagoga les predicaba y estaba en contra de ese camino, cuando tuvo ese encuentro personal, después predicaba de él. Amén. Queda claro. Amén. Eso es lo que necesitan los hombres, un encuentro personal. Amén. No teología, no demostrar que yo tengo más verdad que tú. Amén. Es demostrar que hay un espíritu de verdad. Amén. Es demostrar que hay un Dios vivo. Amén. Aleluya. Y que todo es que el Señor toque el corazón de uno. Amén. Que esa luz se ilumine sus corazones. Amén. Yo no puedo encender ese interruptor. Claro que Dios puede usar a sus siervos. Amén. Porque Dios ahora habita en cuerpos humanos. Amén. Dios se vació en Cristo y Cristo se vació en su iglesia. Hay hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero un hombre tiene que abrir el corazón. Y en el momento que ese hombre abre el corazón, se puede encender esa luz. Amén. Amén. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Y dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el caso de Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, vino a coger a los presos y antes de entrar a la ciudad tiene esa experiencia, se queda ciego, después va a las sinagogas y predica que ese camino es el correcto. Amén. Aleluya. ¿Qué gozo cuando un hombre Aleluya. ha estado errado en el camino y después reconoce su error? Amén. Amén. Porque aquí no venimos a representarnos a nosotros mismos, como dice Pablo. Dice, nos encomendamos a nosotros mismos, dice, no porque seamos algo, dice, sino como somos representantes de Él, sabiendo que no medramos la palabra, Amén. sino que hablamos lo que Él dice. Amén. Amén. Ahora miren, Pablo podría haber sido un cobarde y haber dicho, es verdad, hermanicos, que soy un hipócrita, pero dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Hace falta valentía para humillarse uno mismo, Amén. para tragarse por los errores Amén. y demostrar que la palabra es correcta. Amén. ¿Saben cuál es la promesa para la gente que se va a ir al rapto? En el Salmo 15 dice, ¿quién subirá al monte de Sion y habitará en el monte de Jehová? Aquel que no ha jurado con engaño. Amén. Aquel que no ha admitido palabras falsas. Dice, y una de las cosas es que aquel que aunque jure en daño suyo, o sea, en contra suya, no por eso cambió. Amén. Amén. Ahora él podría haber dicho, yo no puedo predicar porque he cometido un error. Pues Pablo reconoció el error y predicó la palabra. Amén. ¿Qué tienen que hacer los predicadores? Reconocer los errores. Y si la palabra me golpea a mí, por mucho que me golpee, la palabra va a ser verdad. Yo no la voy a poner hacia mi favor. Amén. Amén. Esa es la valentía que tiene que tener el cristiano. Después dice que pasados muchos días, los judíos se resolvieron en consejo matarle. Ya quisieron matarle, no les convenía. Aquel Saulo que era tan bueno,
que le daban muchos abrazos, que lo querían, que lloraban al verlo porque era un buen fariseo. Era un hombre que guardaba muy bien la ley y que incluso estaba en contra de las falsas doctrinas que pensaban ellos. Una de ellas era el cristianismo. Después resolvieron el consejo matarle. Amén. ¿Han visto lo que es la verdad? Amén. Amén, amén. Pero sus achanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Amén. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, o sea, hacían vigilias Amén. para poder matarlo. Es fuerte el espíritu religioso. Amén. Caín tuvo el mismo, amén. Por tener una adoración, su hermano, una adoración distinta, amén. Y porque era verdadera y la de Caín falsa, porque Dios no la correspondió, lo mató. Amén. Ahora, qué pena. Cuando Dios dijo no matarás, cuando Jesucristo dijo no matarás, y el que se enfada contra su hermano, no solamente que lo mate, que se enfade, ya es culpable de Dios. Amén. Cuando uno critica, está matando la experiencia de los hermanos. Por eso no debemos hablar mal de nadie. Amén. Amén. Por eso Dios bendiga los labios que hablan bien de las personas. Amén. Gloria. Amén. Pero sus achanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Amén. Amén. Y ahora miren, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Quiso juntarse en la iglesia. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Esos hombres que pedían confianza y valor, ahora tenían miedo de un hombre. Amén. 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 Qué cosas más contradictorias. Podían vencer el temor de estar en contra de muchos ancianos, de muchos concilios, de que los metieran presos y después salieran, de que los azotaran, y después venía un hombre que supuestamente se había convertido y le tenían miedo. Y no querían juntarse con él. ¿Cuántas veces ha pasado de personas que han estado poseídas, que han tenido un mal camino, que han tenido unas vidas mundanas, que se han metido en el lodo más profundo de lo que es del lodazal de este mundo, de toda clase de inmundicia, y después cuando aceptan al Señor, los mismos creyentes le tienen miedo? Amén. Amén. Cuando tenemos que ser conscientes que Dios puede cambiar toda clase de corazón, Amén. toda clase de vida, que no hay nada imposible para el Señor. Amén. Amén. Pero miren, aquí, para cerrar, vamos a hablar del último hombre valiente, de Bernabé. Amén. Todos le tenían miedo a Saulo, era un hombre que le tenía mucho miedo, ¿ven? Y no quería juntarse con él. Y no podía demostrar nada a Saulo para juntarse con ellos. Amén, porque le tenía miedo, de cerrar las puertas. Pero entonces Bernabé, qué valiente fue este hombre, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, Amén. el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Hace falta valentía para buscar también a los hermanos. Amén. Amén. Y traeros también en la iglesia para tener compañerismo. Amén. Es decir, bueno, pues si Dios le toca el corazón, ya le dará frutos de digno de arrepentimiento. Investigue. Si una persona confiesa que ha cambiado, investigue. Amén. Amén. Quizás está perdiendo por ello algún hermano. Y Dios está buscando a alguien para que lo traiga. Amén. Amén. Aleluya. Es muy fácil y muy cómodo decir, bueno, me he convertido, tengo una experiencia, me quedo aquí. Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Y cuando predico aquí a los cuatro que conozco siempre, ¡ay, qué bien! Soy un evangelista, mira qué ministerio de evangelista. ¿A quién? Si los evangelistas predican a la gente que no conoce. Amén. 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 ¿Cuánto habrá que hacer? Amén. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Por qué? ¿Pero por qué entraba y salía Pablo? Gracias a un hermano valiente llamado Bernabé que lo trajo. Amén. Amén. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Se buscó la ruina a Pablo humanamente. Los judíos querían matarle, los griegos también. Pero Jesucristo le perseveró la vida para predicar el Evangelio. Amén. De tal modo que gracias a ese instrumento podemos tener la doctrina de los gentiles. Amén. Amén. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Qué gozos andan en el temor del Señor? Amén. Ya que se estaban fortalecidas, ¿por qué? Porque sabían mucho, porque tenían muy buenas escuelas, porque había muy buenos predicadores, porque cantaban muy bien, fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. ¿Han visto qué obra más maravillosa hace el Señor? ¿Han visto cómo el Espíritu Santo causa todas las cosas? ¿Han visto cómo este hombre, Saulo, que fue un hombre valiente, pudo ejercer su ministerio, pero hubo una pieza muy importante para que pudiera venir
a la iglesia con el resto de los cristianos, con los mismos que tenían el mismo Espíritu Santo. Y fue gracias a un hombre valiente llamado Bernabé. Hay que ser valientes para poder solucionar, y esto lo digo en el nombre del Señor, y perdónenme, yo me estoy impulsando a decir esto. Hay que tener valentía para poder solucionar las cosas de la iglesia, los rifirrafes que hay, las diateces que tienen entre predicadores y entre hermanos. Hay que tener valentía y oración y consagración, amén, como Bernabé, amén. El mensajero dijo: ustedes, hermanos cristianos, hablando de distintas denominaciones, mientras ustedes están peleando a ver quién tiene la razón, el diablo está de brazos cruzados y está peleando entre ustedes. Y dice: si se pusieran en paz y se humillaran a la palabra todos, entonces tendría el milenio. Amén. Amén. Somos mensajeros de verdad Amén. y de paz. Amén. Somos mensajeros de paz. Amén. Y para eso tenemos que tener esa valentía dada por el Señor. Amén. Así que les animo, hermanos, a que pidan esa valentía. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo es el espíritu más valiente que hay. Amén. Usted puede ver una legión de demonios y se tiene que rendir ante el Espíritu Santo. Amén. No tenga temor a eso, amén. Porque el Espíritu Santo es más poderoso que todo. Amén. El Espíritu Santo puede tirar barreras. Puede solucionar problemas de gente que no saben en años. Y el Espíritu Santo solucionarlo en un día. Amén. Amén. El Espíritu Santo puede traer a los hermanos que están perdidos por allí. Amén. Aleluya. A los que están distanciados. Amén. Amén. El Espíritu Santo puede hacer todo eso. Amén. Pídanle confianza y valor. Amén. En su armonía. Y verán cómo hay futuro en el Evangelio. Amén. La iglesia no son cuatro padres, la iglesia somos usted y yo. Amén. Por eso dice que de Jehová la tierra su plenitud. Amén. No piensen ni han oído de una iglesia. Y sé que ustedes no tienen ese concepto. Amén. Pero para toda persona que me oiga, Aleluya. un local con muchas bendiciones que haya, no hace eso la iglesia es usted y yo. Amén. 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 Y esto pasará. Y el local que hemos cogido del Picarral, aunque sea para mucha bendición, pasará. Amén. La iglesia de la calle Azusa pasará. El tabernáculo de Jeffersonville, el tabernáculo Grana pasará. Amén. Pero su palabra no pasará. Amén. Y su palabra está en su corazón